Uno de los temas principales de ese partido es la restitución, la libertad y la restitución. O sea, nosotros sabemos que hay diversos colectivos, la ciudadanía en diversas organizaciones sociales está pidiendo la libertad y restitución, pero así como algunos ciudadanos ejercen su derecho y se partidarizan, también los que estamos cercanos al presidente Pedro Castillo Terrones, bajo su liderazgo, reconocido, indiscutible y creciente, ahora decidimos hacer un partido político que sirva a esa causa, a esa coyuntura. Porque las elecciones del 2026, ¿cuándo se dan? Cuando termina el periodo de gobierno. Entonces, ¿cómo podría ser contraproducente? Todo lo contrario. Por eso yo aprovecho más bien su pregunta para decir al pueblo peruano a que se sumen. Ahí están las mesas de inscripción en diversos lugares y vamos a lograr ese objetivo. Doctor, una pequeña pregunta. Bien, respecto a la pregunta que hace. Efectivamente, en caso de obtener la libertad por el delito de la prisión preventiva por el delito de rebelión, sin embargo, tiene otro mandato de prisión preventiva por el delito de organización criminal. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este delito, esta prisión preventiva por organización criminal, obviamente tiene una característica que es provisorio. Es decir, no necesariamente tiene que estar los 36 meses. Porque ya el abogado que está a cargo de ese caso puede pedir incluso la cesación de la prisión preventiva en vista que no hay nuevos elementos o existen nuevos elementos que desvirtúan su responsabilidad en este delito. Entonces, no significa que porque le dieron 36 necesariamente tiene que cumplir los 36 meses. Es decir, con una cesación de prisión preventiva puede salir en menos tiempo. ¿O pedir de repente arresto domiciliario de repente? Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque siempre he sostenido lo siguiente. Un arresto domiciliario es más que suficiente para cautelar la presencia del investigado en todo el proceso. Como es en el caso de PPK, pues, ¿no? Como PPK incluso hay delincuentes comunes que están con arresto domiciliario. Y la pregunta, el Poder Judicial, ¿por qué no puede darle un arresto domiciliario? Que si eso cautela igual su presencia en todo el proceso del presidente Castillo Terrones. ¿Por qué no lo hace? Eso es lo que hemos pedido. Una comparecencia con restricciones, que era suficiente para cautelar. Pues que desconfiamos de nuestras propias autoridades. Desconfiamos de nuestras fronteras, desconfiamos de nuestra policía, desconfiamos de todo el mundo. Entonces, esto es una coladera, entonces todo aquel que esté investigado hay que mantenerlo en prisión. Eso no es el objeto de la norma. No es mantenerlo en prisión, sino buscar medidas alternativas menos gravosas. Y como usted dice, uno de ellos es pues el arresto domiciliario o la comparecencia con restricciones, que era suficiente para que el presidente Castillo Terrones continúe pues sujeto al proceso. Entonces, ¿ustedes van a pedir el arresto domiciliario o es que podría incluirlo Nosotros dentro de la petición que están haciendo? Hemos solicitado comparecencia con restricciones, ¿no? Son arresto domiciliario. La comparecencia con restricciones para que sea controlado mensualmente por el Poder Judicial, vaya a firmar mensualmente y algunas otras medidas, ¿no?, que son suficientes para que el investigado no pueda rehuir a la acción de la justicia. Eso era suficiente. Doctor, gran parte de las personas que apoyamos también a Pedro Castillo son en las regiones, en las provincias. Hace poco pues el Congreso quiere eliminar a los movimientos regionales, incluso se ha convocado una marcha de los 4 suyos. ¿Ustedes cómo toman eso, de parte de que quieran eliminar todos los movimientos regionales? Bueno, es parte de la lucha contra la dictadura congresal, pues, que negando el derecho que tiene el pueblo peruano a ser consultado en un referéndum para ver si decide o no por una asamblea constituyente que elabore un nuevo pacto político, social en el país, ahora hace lo que le da la gana en su
pequeña y ridícula asamblea constituyente que prácticamente tienen ahora toda la derecha y la ultraderecha, dictadores, que han cambiado cualquier cantidad de artículos. Entonces, precisamente allí encuadra ese reclamo que tienen los movimientos regionales del país de oponerse y de luchar anunciando que esos días van a venir a Lima. Pero lo que a nosotros nos corresponde es que, además de esa lucha, que es importante que se respeten a los movimientos regionales, tenemos que darle un contenido político de luchar contra la dictadura. No solo se trata de luchar, déjenme a mi movimiento para que participe en las elecciones, como si el país estuviera tranquilo en todo lo demás, como si ese fuera el único problema que tiene el país. No, existen muchos problemas. Así que el pueblo peruano se sumará en todo caso con todas las luchas que desarrollan diversos sectores para encauzar a la lucha frontal contra esta dictadura. Tiene que caer esta dictadura y para nosotros debe de lograr lo más pronto posible la libertad y su restitución, nuestro querido presidente Pedro Castillo Terrones. Este anuncio de la marcha de los 4 suyos, ¿cómo lo toma? Lo tomo positivamente, como le estoy diciendo, y es parte de la lucha contra la dictadura congresal, contra esa asamblea ridícula de congresistas de la ultraderecha. Pero aclaro que no es el único tema, no es el tema medular. Es importante, muy bien, hay que invocar a aquellos que vienen de diversas regiones para esos días, que también se pronuncien contra la dictadura, que se pronuncien también contra diversas acciones del Ejecutivo, del Ministerio Público. Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuál es su opinión frente a la prensa hablada, escrita, televisada, que no toma en cuenta el secuestro de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones? Bueno, ya conocemos que la prensa hegemónica fue la que precisamente uniéndose con los perdedores de las elecciones, principalmente la hija del condenado Alberto Fujimori, clamaban porque había habido fraude en el proceso electoral, cosa que fue derrotado por ellos en una lucha que además de popular en las calles también se hizo en los fueros de la justicia electoral. Se ganó, asumió el presidente de la República. Esa prensa vendida, mermelera, hegemónica, que se mueve al compás de los dividendos, grandes sumas de dinero que recibe de los grupos de poder económico, luego se dedicó a hacer la vida imposible al presidente Pedro Castillo Terrones. El juez Checle. Una pregunta, señor abogado, disculpe. ¿No habría forma de sacar a este señor Checle, señor magistrado, al señor Checle que sabe